Hola, y vamos a ver la primera condición de equilibrio que nos dice que la sumatoria de las fuerzas en X y la sumatoria de las fuerzas en Y son igual a cero, ¿no? Entonces esta regla, esta condición de equilibrio es bien importante. Vamos a ver un ejemplo que viene en la página 25, que con eso vamos a entender un poco mejor en qué consiste esta ley, ¿no? Primeramente, pues es un problema de un cuadro que está colgado y está centrado, y este cuadro, si se fijan, está siendo sujetado por dos cuerdas, estas dos cuerdas de aquí. Y en el centro pues hay un clavo, ¿no? Que es donde están esas dos cuerdas amarradas, ¿no? El cuadro tiene ángulos de 60 grados, todos son iguales en esos ángulos, está centrado, ¿ok? Entonces, aparte del cuadro, tiene una masa de 2 kilogramos, ¿ok? Eso es lo que tiene de masa. Entonces, lo primero que hay que hacer es el diagrama de cuerpo libre, como ya hemos aprendido a hacerlo en otras ocasiones. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, primeramente pues hay que ver las fuerzas que están actuando en este cuadro. Obviamente hay una fuerza que es la que va hacia abajo, ¿ok? Es la fuerza de gravedad, pero también vemos que hay dos cuerdas que lo están sujetando en extremos. Vamos a empezar por este extremo, este de aquí, ¿no? Aquí hay un punto y aquí hay otro punto. Ahora, si se fijan, hay una fuerza que está en el eje de las X, que está así, ¿ok? Está actuando ahí. Y hay otra fuerza que está actuando en el eje de las Y, ¿ok? Y esa cuerda tiene un vector que va de esta forma. Entonces, si ya ahí hacemos el plano cartesiano, nos damos cuenta que este vector está teniendo una fuerza hacia ese lado, ¿no? Este sería su ángulo de inclinación y así sería la fuerza, ¿no? Podemos llamar a este vector como tensión A. ¿Ok? Lo puedes llamar tensión B también, no pasa nada, o como tú quieras, ¿no? Pero vamos a ponerle TA porque así lo manejan la mayor parte de los libros. Ahora, este sería tu eje de las X, este sería tu eje de las Y. Si lo dibujamos en un plano cartesiano, quedaría de la siguiente forma. Sería poner aquí en el origen, todo va a empezar en el origen, hacemos la línea y listo, ¿no? Aquí estarían los 60 grados y este sería el vector TA por tensión A. Ok, entonces ahora el siguiente vector, bueno, vamos a ver, aquí estaría el punto donde está haciendo la fuerza y aquí está el otro punto. Entonces aquí sería como poner el eje de las X y aquí el eje de las y vemos que el vector va de esta forma, ¿no? Va así, ¿ok? Y aquí está su ángulo. Sería el eje de las X y el eje de las Y. Si dibujamos ese vector en el plano cartesiano que tenemos aquí, pues quedaría algo así más o menos, ¿no? Aquí serían los 60 grados y a este vector lo podemos llamar tensión V, ¿ok? Entonces, esa sería la manera de dibujarlo, tensión V. Ahora les decía hace ratito que este vector tiene una fuerza que también lo está impulsando hacia abajo porque es la fuerza de gravedad. Esa fuerza sí la conocemos. ¿Por qué? Porque sabemos la masa del objeto. La masa es de 2 kilogramos. Ahora hay una fórmula que nos dan aquí, que ya la habíamos visto en física 1, que nos dice que el peso es igual a la masa por la gravedad, ¿ok? Entonces el peso es el que nos interesa porque es la fuerza del vector. Entonces el peso se representa con la letra W y sería la masa por la gravedad. La masa pues mide 2 kilogramos, tiene una magnitud de 2 kilogramos y eso se va a multiplicar por la gravedad, que es la fuerza que lo está trayendo, que sería 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Por lo tanto, la masa va a ser igual a, vamos a hacer el cálculo, 2 por 9.81 serían 19.62 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado serían newtons. Ok, entonces ahí estaría 19.62 newtons. Quiere decir que ese vector va hacia abajo, va así, ok, y su peso es de 19.62 newtons, ok. Ese sería el peso para ese vector. Ahora, vamos a empezar a resolverlo. Ese es el paso número 1, hacer el diagrama de cuerpo libre. Ya no hay más fuerzas que actúen en ese cuadro. Lo que vamos a hacer ahora como paso número 2 es establecer cuáles son las fuerzas en X y cuáles son las fuerzas en Y para cada vector. O sea, descomponer los vectores, que eso ya lo habíamos visto también. Entonces, vamos a empezar con las fuerzas
en el eje X para el vector A. Ok, entonces vamos a analizar el vector A. El vector A tiene fuerzas en X y tiene fuerzas en Y. Ok, bueno, Y sería hacia arriba, ¿no? Sería de esa forma. Entonces sí tiene dos fuerzas. Para el vector en X, que sería el que tenemos en este eje de aquí, vemos que es negativo porque va hacia la izquierda. Ok, entonces en el caso de ese vector se utiliza la función coseno que ya habíamos visto en otra clase porque se utiliza. Ahora va a ser primeramente la tensión, que sería tensión A, por la función coseno, y el ángulo es de 60 grados, entonces sería coseno de 60 grados. Ahora, como el vector va hacia la izquierda, vamos a ponerlo como negativo. ¿Ok? Entonces sería menos TA coseno de 60 grados. ¿Ok? Entonces ahí estaría en la primera X. Ahora, para el vector, en el caso de Y, que sería el que va hacia arriba, pues ese es positivo porque está en el segundo cuadrante, ¿no? Entonces es positivo, ¿no? Entonces ahí utilizaríamos la función seno. Entonces sería, si ponemos la formulita, sería la fuerza en Y para el vector A va a ser igual a la tensión A por el seno de 60 grados. ¿Ok? Un punto importante aquí que hay que ver es el siguiente. Si por ejemplo me hubieran dado el ángulo, lo voy a poner con este color, me hubieran dado el ángulo que va de aquí hasta acá, ¿ok? Ese ángulo así, entonces ahí no utilizo el negativo en esta función de aquí, ¿ok? En esta que está aquí, ahí no utilizaría el negativo. ¿Por qué? Porque ya me están dando el ángulo desde el primer cuadrante hasta ahí, pero cuando me dan el ángulo que está en el segundo cuadrante, o sea, en ese lado, sí utilizo el negativo. ¿Sí? Es importante eso porque puede que en algún ejemplo les den el ángulo así, desde aquí hasta acá. Ahí el ángulo solito les va a dar el negativo a la hora de hacer la función coseno o seno, no sé, dependiendo, ¿no? Pero si no, entonces sí le pones negativo. Es nada más como observación. Muy bien, entonces siguiente, ¿no? Vamos a hacer ahora para la tensión B. Vamos a ver cuáles son las fuerzas X, pero ahora en B. Entonces en B pues tenemos que si hay en X y también hay en Y. Entonces como si hay en X y en Y, pues sería tensión B. Entonces quedaría tensión B por coseno, también son 60 grados. Y listo, ¿no? Para el caso de las Y, pues sería fuerzas en Y de B, serían tensión B por seno de 60 grados. ¿Ok? Ahí estaría. Listo, entonces ahora vamos con la W, que es la otra fuerza. Esa, si se fijan, nada más tiene en el eje de las Y, no tiene en el eje de las X. No hay fuerzas en el eje de las X para ese vector. Entonces, de todas maneras lo vamos a poner, aunque ya sabemos que en X no hay, ¿no? Fuerzas en X para W, para el vector W, sería igual a la W, que vale 19.62 newtons, 19.62 newtons, que multiplica a la función coseno. Ahora fíjense bien, es lo que les explicaba hace ratito, ¿no? ¿Cuál es el ángulo para este? Bueno, para este vector. Empezaríamos, si empezamos de aquí, sería este, ¿no? Desde aquí a aquí son 90, luego van 180 y luego van 270. Como el ángulo lo estoy tomando desde el primer cuadrante, no voy a poner el signo negativo porque, bueno, para empezar en X no tenemos una fuerza en X, ¿no? Pero por ejemplo cuando hagamos el de Y no voy a poner el negativo porque el ángulo ya me lo están dando desde el principio, ¿no? Entonces en este caso sería coseno de, que son 270 grados. Pero como no hay fuerzas en X, o sea, los lados, pues es igual a 0. ¿Ok? Y en las Y, fuerzas YW igual, ¿no? Sería 19.62 newtons, pero ahora por seno de 270 grados. Recuerden, no ponemos negativo al principio porque ya me están dando el ángulo desde el primer cuadrante. Ok, entonces ese sería el paso número 2. Ahora, como paso número 3, vamos a agrupar las fuerzas, es decir, todas las que sean en X y todas las que sean en Y.
Entonces vamos a poner aquí, por ejemplo, la sumatoria de las fuerzas en X van a ser igual y vamos a ver cuáles están en X. En X tenemos esta que está aquí, entonces sería menos la tensión A por coseno de 60 grados, ¿ok? ¿Cuál otra tenemos en X? Este que está aquí. Luego sería más tensión B por coseno de 60 grados. Y también tenemos este que está aquí, pero pues vale 0, ¿no? Entonces igual lo puedes poner más 0. ¿Okay? Entonces ahí estarían todas las fuerzas en X. Ahora vamos a poner todas las fuerzas en Y. Sumatoria de las fuerzas en Y es igual. Bueno, tenemos este que está aquí, que sería tensión A por seno de 60 grados. Luego tenemos este que está aquí, que sería más tensión B por seno de 60 grados. Y por último tenemos este que está aquí. Para no poner todo eso de 19.62 por seno de 270, pues lo voy a resolver. Sería entonces el seno de 270 nos daría menos 1 por 19.62, pues nos va a quedar menos 19.62. Entonces sería menos 19.62 newtons. ¿Ok? Ahí ya agrupé fuerzas en X y fuerzas en Y. Muy bien, entonces ahora vamos a resolver en las fuerzas de las X. Entonces sabemos que por la primera condición de equilibrio, la sumatoria de las fuerzas en X es igual a 0. Entonces ahí tenemos en la que sacamos ahorita y que está de color verde, tenemos que menos la tensión A de coseno de 60 grados más la tensión B coseno de 60 grados ok, no voy a poner el más 0 porque no tiene caso. Eso es igual a 0. ¿Por qué? Porque es la sumatoria de las fuerzas. Ok, estoy sumando las fuerzas en el eje de las X. Es igual a 0. Por eso puse la fórmula así. Ok, entonces ya tenemos eso. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a despejar. Vamos a despejar, nos conviene despejar. ¿Por qué? Pues porque tenemos aquí una tensión A y una tensión B. No queremos que no se pueden sumar las dos juntas, entonces hay que despejar una de la otra. Voy a despejar la que está en negativo, que sería toda esta función de aquí, para no tener negativos. Esa lo voy a pasar hacia el otro lado de la ecuación, ¿ok? Para que se haga positivo. Vamos. O sea, puedes despejar también la B, no pasa nada. Pero pues voy a aprovechar que esa está en negativo y por eso la voy a despejar. Entonces, si yo lo despejo, me quedaría de la siguiente forma. Quedaría TB coseno de 60 grados es igual, al yo pasar toda la primera parte de la tensión A al otro lado, va a quedar positivo, va a quedar TA coseno de 60 grados. ¿Ok? Entonces ahí está el despeje. Ahora, quiero a la TB, voy a despejar la TB, o sea la tensión B. ¿Qué me está estorbando con la tensión B? Pues me está estorbando el coseno de 60 grados, está multiplicando, entonces lo voy a pasar al otro lado y va a pasar dividiendo, de tal manera que quedaría de la siguiente forma. Tensión B es igual a la tensión A coseno de 60 grados entre coseno de 60 grados. ¿Ok? Y si se fijan, coseno de 60 entre coseno de 60 se va a eliminar. Entonces, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar TB es igual a TA. ¿Qué significa eso? Que la tensión B es igual a la tensión A. Y ese es un dato muy importante. ¿Qué significa eso? Que la tensión que está viendo en este vector y la tensión que está viendo en este vector son iguales. ¿Ok? Son iguales. Entonces eso ya es ventaja. Es un dato que acabamos de obtener ahorita, ¿no? Entonces lo voy a apuntar aquí abajo. Va a quedar como tensión B es igual a la tensión A. Y eso se obtuvo de ese cálculo que acabamos de hacer ahorita. Ok, ahora vamos a hacer operaciones con la FY, o sea, las fuerzas en Y. En FY, pues sabemos que tenemos tensión A, seno de 60 grados, más tensión B, seno de 60 grados, menos 19.62 newtons. Y eso es igual a, bueno, de acuerdo a la primera condición de equilibrio, la suma de las fuerzas en Y es igual a 0.
aquí está la suma de las fuerzas en Y, entonces es igual a 0, entonces igual a 0, ¿ok? Por eso lo voy a igualar a 0. Entonces ahí ya tenemos los cálculos en la parte de la Y. Vamos a despejar ahora. ¿Cómo despejamos? Bueno, podemos pasar el 19.62 negativo que tenemos aquí, lo podemos pasar al otro lado para que se vuelva positivo. Entonces vamos pasándolo, quedaría tensión A seno de 60 grados más tensión B seno de 60 grados es igual a 19.62 newtons. ¿Ok? Entonces ahí estaría esa parte. Ahora, ¿cómo sabemos que en el cálculo que obtuvimos hace ratito, la tensión A es igual a la tensión B o la tensión B es igual a la tensión A, es lo mismo? Pues estos dos datos son lo mismo. Entonces, pues de una vez vamos a dejarlos como una sola variable para no confundirnos, o sea, no dejar TA y TB. Vamos a dejarlo todo como TA o todo como TB. Como en el libro lo dejaron todo como TB, pues lo voy a dejar como TB, pero igual lo puedes dejar con la otra variable y no pasa nada. Entonces vamos a ponerle aquí TB seno de 60 grados más TB seno de 60 grados es igual a 19.62 newtons, ¿ok? Ahí está. Ahora TB con TB se pueden sumar. Entonces, ¿qué te va a dar? 2TB. 2TB seno de 60 grados es igual a 19.62 newtons. Y entonces ya puedo despejar. ¿Qué voy a despejar? Bueno, voy a pasar este seno de 60 grados primero hacia el otro lado. Dividiendo, perdón, porque está multiplicando, ¿no? Al pasarlo, quedaría entonces como 2TB es igual a 19.62 newtons entre el seno de 60 grados. Ahí está, ¿no? ¿Qué me sigue estorbando con el TB? Pues el 2 que tenemos ahí, también lo voy a pasar al otro lado. Te va multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces va a quedar TB es igual a 19.62 newtons entre el 2 que ya voy a pasar al otro lado por seno de 60 grados. Es un despeje, ¿no? Si resuelvo, quedaría entonces, sería seno de 60 por 2. Sería 1.7320. O sea que esto sería como tener 19.62 newtons entre 1.7320. Utilicen 4 decimales, ¿no? Al menos. Entonces, al dividir serían 19.62 entre 1.7320 y quedarían 11.32. Lo voy a poner acá arriba. 11.32 newtons. ¿Ok? Entonces, ese sería el resultado de la tensión V. Pero acuérdate que la tensión B es igual a la tensión A. Por lo tanto, tensión B igual a tensión A y eso va a ser igual a 11.32 newtons. Eso es lo que valen las tensiones. Cada una vale 11.32 newtons. Y ahí terminaría el problema, ¿no? El objetivo del problema es conocer cuánto valen las tensiones, qué fuerza es la que están soportando esas cuerdas, ¿no? Esas cuerdas están soportando 11.32 newtons. Muy bien, entonces hasta aquí dejaríamos este problema.